¿A qué se dedicará Bolivia TV? Entonces, ¿cuál será su objetivo? Aunque creo que si hablamos de audiencia, no creo que tenga mucho, ¿no? ¿Se les ocurre algo? ¿Cuál será el objetivo? ¿Cuál fue la finalidad, el propósito para que se haya creado esta empresa Bolivia TV? Licen, buen día. Buen día. Yo lo noto más político porque siempre está enlazado al gobierno al gobierno actual. Sí, ¿no? A ver, tal vez podamos encontrar algo de información en la internet. ¿Con qué propósito fue creada esta empresa? A ver, permítanme un momento. A ver, tienen una página, Bolivia TV principal. A ver, veamos la misión y la visión de esta empresa. Vamos a analizar, ¿no? Es un ejemplo y bueno, encontré ese manual de funciones, así que veamos. Misión. A ver, la misión es la razón de ser de una organización. Nos definen qué es misión, obviamente. La distingue de otras y la contextualiza con relación a lo que su entorno le ha delegado operativamente, que no es otra cosa que una nata completa. A ver, Bolivia TV formula su misión orientada a la acción que establece la razón, propósito y el valor que produce la empresa. Acá está. Somos la principal empresa estratégica de comunicación audiovisual del Estado plurinacional, que produce y difunde contenidos plurales para informar y educar, con valores éticos, morales y cívicos, a las diversas culturas y nacionalidades de Bolivia. A ver, la visión que tiene esta empresa o esta entidad pública: ser un referente en la democratización de la comunicación y uso de tecnología, produciendo contenidos educativos del contexto plurinacional con cobertura plena a nivel nacional y presencia internacional. A ver, si alguna vez vimos este canal de televisión, ¿será que cumple esta misión y la visión que tiene como empresa o como entidad pública? Acá, ¿no? Mencionan que produce y difunde contenidos plurales para informar y educar con valores éticos, valores morales y valores cívicos a las diversas culturas y nacionalidades de Bolivia. ¿Cumplirá con esta misión? Bueno, a ver, cuando vemos, ¿no? Una de las actividades o términos, sí, actividades que realizamos en una auditoría de confiabilidad, ¿no? Están las operaciones físicas de mayor relevancia para la entidad en función a su mandato legal, misional y propósitos institucionales. Entonces ¿no? Pongámonos en este trabajo de evaluar las actividades que desarrolla en este caso la empresa estatal de televisión boliviana, Bolivia TV. ¿Qué opinan? ¿Cumplirá con esta misión que bueno, se supone que los funcionarios, ¿no? Que dependen de esta empresa han elaborado en este caso,
sus estatutos y otros documentos en las cuales se mencionan, obviamente, la misión que cumplen y la visión a la que pretenden llegar en un futuro próximo, ¿no? A ver, como auditores, entonces, podremos evaluar esta misión y cumplen de manera, o como mencionan ellos. Dicen, podría hacer un comentario respecto a lo que era antes Bolivia TV y lo que es ahora, a mi percepción. Anteriormente, hace años de niña, yo veía los programas televisivos, sí veía caricaturas educativas, varios programas que te enseñaban sobre manualidades, ética, valores, pero actualmente sí también se trata de exponer la cultura de Bolivia, cómo son en cada uno de los departamentos, su cultura y demás, pero siempre lo van mayormente, veo el tema de marketing con el tema de la política, porque en cada programa lo van incorporando lo que es el logotipo del gobierno, más gobierno que el presidente, que los ministerios. Esa diferencia es lo que he podido notar. Ok. Sí, bueno, es la percepción, ¿no? De cada uno. O a ver, ¿algún otro comentario? O a ver si podemos encontrar su documento de creación. Reglamento de la unidad. No, no tiene. Acá deberían, bueno, se supone que en los portales o en las páginas web que tienen las instituciones, deberían, ¿no? Facilitar las bases legales de creación, ¿no? Acá en institución debería, acá en el marco legal, debería mencionarse, ¿no? A través de qué normativa fue creada esta entidad, ¿no? A lo mejor una ley o fue a través de un decreto, ¿no? Como vemos, no tienen eso, no proporcionan ese tipo de información. ¿No? Historia, ¿no? Seguramente acá nos van a mostrar que son, o más bien, seguramente se menciona, ¿no? Algo relacionado con el actual gobierno. Y luego los deberes institucionales, como vemos, seguramente estará relacionado con la visión que ellos tienen. A ver, en transparencia, lo propio, ¿no? Recursos humanos, planificación, proyectos. No se menciona. Pero bueno, en un trabajo de auditoría, ¿no? Un trabajo de auditoría operacional o otro tipo, auditoría de cumplimiento o lo que se denomina como SAICOS, ¿no? Evaluar los sistemas de administración y control, ¿no? Partiríamos desde estos documentos en los que se mencionan la visión y la visión. Evaluaremos, ¿no? Como auditores si realmente están cumpliendo, ¿no? Con lo que, vuelvo a reiterar, los mismos dependientes han elaborado, ¿no? Este eslogan, si se quiere, a manera de visión y que pretenden en un futuro cercano, ¿no? Evaluaremos y formaremos nuestro criterio y luego emitiremos un informe al respecto a si realmente están cumpliendo, como ellos mismos mencionan acá, ¿no? La misión es la razón de ser de una organización, si están cumpliendo con estos aspectos, si están difundiendo sus programas con este contenido, ¿no? Además de la información, deberían brindar servicios de educación. Y si estos servicios de educación brindan, se toman en cuenta los valores éticos, morales y cívicos. Bueno, cada uno, como hace rato les mencionaba, ¿no? Eh, será la percepción de cada persona, ¿no? A lo mejor, bueno, espero que no sea nuestro caso, o tal vez en nuestro caso también, ¿no? Alguno sea alguna persona, ¿no? Eso depende de cada uno. A lo mejor sí es, ¿cómo se llama? Es simpatizante, ¿no? Del actual
partido de gobierno y tenga otra percepción, ¿no? Bueno, luego, entre ellas, las operaciones financieras de mayor significatividad, expuestas a efectos o riesgos con afectación presupuestaria, patrimonial y financiera. A ver, entre las operaciones financieras, ¿qué aspectos o qué actividades serán importantes para nosotros? Que obviamente, ¿no? Estas operaciones financieras o actividades o transacciones financieras, si queremos, están expuestas, obviamente, ¿no? A efectos y a riesgos. ¿Cómo podemos interpretar? O a través de un ejemplo, en un trabajo de auditoría, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué actividades evaluaremos respecto a las operaciones financieras? A ver, ¿a qué nos referimos con operaciones financieras entonces? A ver, en el caso de las operaciones físicas, ¿no? Estamos tratando el tema o a la entidad Bolivia TV. Las operaciones físicas podemos ver acá, ¿no? Es la difusión de contenidos plurales, ¿no? Con fines de información y educación, tomando en cuenta los valores éticos, morales y cívicos a las diversas culturas y nacionalidades de Bolivia, ¿no? Ese sería las operaciones físicas, ¿no? Es decir, qué tipo de programación, ¿no? Difunden diariamente. Y el contenido, ¿no? Serán las operaciones físicas. Ahora, las operaciones financieras, a qué se refieren o a qué se referirán? O mediante ejemplos, ¿a qué nos referimos con operaciones financieras? Lisa, buenos días. Buen día. Bueno, una operación financiera se entiende como todo intercambio de dinero. Ya, ok. ¿Con qué objetivo? A ver, o un ejemplo. Como por ejemplo puede ser una operación bancaria, Ya, como decir un préstamo bancario, cuando una persona va y solicita un préstamo bancario. ok. Ya. En el caso de las entidades públicas, podría ocurrir, ¿no? Esa situación que obtengan préstamos, ¿no? Podría ocurrir. Eh, en ese caso, cuando evaluemos, ¿no? O auditemos el rubro del pasivo, en este caso podría ser un préstamo a largo plazo o un préstamo a corto plazo, ¿no? Evaluaremos ese rubro del pasivo. Entonces, consideraremos, ¿no?
nuevamente, los procedimientos y los fines para los que se obtuvieron ese préstamo, ¿no? Tendría que ser, si se obtiene préstamo, por lo general, tendría que ser para adquirir hablando de la empresa nuevamente, ¿no? Bolivia TV, tendría que ser destinado a la adquisición, por ejemplo, de equipos, ¿no? O la modernización, si se quiere, de sus equipos. No podrían acudir a préstamos, por ejemplo, para pagar sueldos, ¿no? O para otro tipo de gastos, gastos de viaje, o algún evento, ¿no? No sería razonable que obtengan ese tipo de préstamos. Si alguna entidad va a acudir a la obtención de algún préstamo, tendría que ser realmente de utilidad para la entidad pública, pero también para la población o para la sociedad, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los ministerios, de las alcaldías, de las gobernaciones, ¿no? Si observamos que en el rubro del pasivo figuran, ¿no? Que hayan obtenido préstamos, en algunas ocasiones puede ser de los bancos, en otras ocasiones también se tienen entidades públicas que realizan algunos préstamos, como es el FNDR, el FPS, ¿no? Que brindan algunos préstamos, o finalmente el Banco Central de Bolivia, ¿no? Últimamente, seguramente hemos escuchado, ¿no? En las noticias que nuestras reservas internacionales han bajado sustancialmente. Y bueno, ¿no? Muchos de esos dineros se supone que están siendo destinados a cubrir ciertos tipos de proyectos, ¿no? Que van a beneficiar a la población, ¿no? Se presume esa figura. No sería correcto que la disminución, por ejemplo, ¿no? De las reservas internacionales se destinen al pago de sueldos o pago de otro tipo de gastos que no son muy necesarios, ¿no? Tendrían que destinarse a la satisfacción de necesidades de la población, ¿no? Una manera en que podemos medir la figura de la obtención de préstamos. Pero no solamente se referirán, bueno, en este caso estamos hablando de un préstamo que significa una deuda, ¿no? Pero también al mismo tiempo significa un ingreso, ¿no? Para la entidad. Entonces, en ambos casos tendremos que evaluar tanto la parte correspondiente al ingreso a la obtención de recursos y al mismo tiempo mm, el asumir una obligación a futuro, ¿no? También se tiene que evaluar si posteriormente la entidad pública, cuando obtiene un préstamo, va a tener la capacidad a futuro de cumplir, ¿no? Con la devolución de ese préstamo en cuotas, podría ser en cuotas mensuales, o a lo mejor en otro tipo de modalidades de plazos, ¿no? Trimestral, semestral. Podría llegarse a ese tipo de acuerdos. Entonces también tendremos que evaluar evaluar los índices, en este caso de liquidez, por ejemplo, ¿no? O los índices de solvencia. Luego tenemos las operaciones presupuestarias, patrimoniales y financieras, cuya ocurrencia o variación no sea habitual. A ver, por ejemplo, ¿no? Los sueldos que les mencionaba. Sí, de una gestión a otra o de un periodo a otro, ¿no? El presupuesto destinado a la cancelación de sueldos se ve incrementada, ¿no? De una manera significativa. No será usual, ¿no? A nosotros como auditores nos llamará la atención, ¿no? Ese incremento. No debiera ser usual, ¿no? Aunque muchas entidades, ¿no? Muchas entidades públicas obviamente necesitan de personal para llevar adelante sus actividades. Pero lo mismo ocurre en una empresa privada, ¿no? Necesita de personal para llevar adelante sus actividades. Pero en el caso de las entidades públicas no debería exagerarse, ¿no? Si se quiere,
con esta contratación de personal que en algunas ocasiones duplican, ¿no? Duplican algunas funciones, por tanto no se llegan o los niveles de eficacia que habíamos visto en las normas de auditoría operacional, ¿no? Los índices de nivel de eficacia, de eficiencia, economicidad, no son óptimas, ¿no? No son de las mejores. Entonces podríamos evaluar ese tipo. O algunos otros gastos, ¿no? En las entidades públicas es muy usual que los funcionarios o los ejecutivos realicen viajes, ¿no? Entonces, como habíamos visto anteriormente también, se les cancela, ¿no? Pasajes y se les otorga viáticos. Entonces, de una gestión a otra o de un periodo a otro, el incremento, ¿no? De esos gastos también podrían llamar la atención, ¿no? Si existe un incremento significativo. O también, a ver, actualmente también se menciona, existe un decreto que se llama de austeridad, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por austeridad? Ya sea en una entidad pública o en una empresa pública. ¿Qué- ¿Cómo podrían o cómo interpretan el término de austeridad? El ICE, si no me equivoco, parece que tenemos límite en economía, o sea, que límite para gastar más o menos. Sí, sí, exacto. A eso se refiere, ¿no? La austeridad. A ver, un momentito. Vamos a ver de qué trata. Mm, mm. Acá tengo, hace mucho tiempo salió este decreto, el año 2004, como vamos a ver, y bueno, actualmente se continúa utilizando este término de austeridad en la aplicación. Cuando se aprueba el presupuesto general de la nación, se menciona, ¿no? Que aplicando el término de austeridad, ¿no? Como vemos acá, es el decreto 27327 del 31 de enero de 2004. Bueno, en ese entonces era presidente Carlos Mesa Gisbert, como podemos ver. Ámbito de aplicación. Se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la presente disposición todas, ¿no? Acá menciona todas las entidades públicas comprendidas en el artículo 3 de la ley 1178. Es decir, ministerios, alcaldías, gobernaciones y otras dependencias, ¿no? Órgano judicial, ahora tenemos el órgano electoral, la Asamblea Legislativa, Policía, Fuerzas Armadas, deberían tomar en cuenta, ¿no? En ese entonces, como vemos, se hacía una restricción o se tenía un límite, ¿no? Para las remuneraciones.
al presidente, ministros, viceministros, como podemos ver. Luego se hacía mención de las remuneraciones de las máximas autoridades ejecutivas. En este caso, una máxima autoridad ejecutiva va a ser un alcalde, una alcaldesa, los gobernadores, ministros, ¿no? Y en algunos casos, cuando tenemos programas, tienen los cargos o las denominaciones de coordinador general o directores generales ejecutivos o directores generales o directoras generales también, ¿no? También se establecía un límite. Luego, también algo importante que debería tomarse en cuenta, ¿no? La reducción del gasto corriente. Acá en el gasto corriente está o se toma en cuenta a los sueldos, ¿no? Que se paga al personal, que se cancela al personal, ¿no? Acá se establecía una reducción del 5% del presupuesto general de la nación, pero no se incluía, ¿no? A los servicios departamentales de salud, obviamente, y a los servicios departamentales de educación, ya que, bueno, en este caso, en los servicios de salud y de educación, generalmente los presupuestos que se destinan son, no, no alcanzan, por ejemplo, ¿no? A contratar el personal suficiente para que presten o se brinden servicios de salud adecuados y servicios de educación. Acá en las ciudades no lo vemos, ¿no? Pero en el área rural sí se ve esa falta, ¿no? Y mm, se tiene ese tipo de inconvenientes, si se quiere, ¿no? Los centros de salud no cuentan con el personal de salud suficiente. En las escuelas o en las unidades educativas, ¿no? Un profesor tiene que hacerse cargo, por ejemplo, de los distintos niveles. Ahora tenemos a primaria y secundaria, ¿no? Una sola persona, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de toda la población estudiantil de una unidad educativa. Y eso es porque no se cuenta, ¿no? Con el personal docente suficiente, por ejemplo. Reducción de gastos específicos. Anteriormente se tenían gastos reservados, ¿no? Que, como su nombre lo indica, ¿no? Eran gastos declarados en reserva, es decir, que el gobierno podía utilizar este dinero en cualquier actividad, ¿no? Si esa actividad no fuera primordial, no fuera principal, ¿no? Podían disponer de esos dineros. Actualmente se dice que ya no se tienen, ¿no? Estos gastos reservados. Um, pero sí se tienen otro tipo de gastos que también vemos, ¿no? Nosotros que también podrían considerarse que no son primordiales, ¿no? Gastos de representación, también se establecieron límites, ¿no? Para el presidente y vicepresidente. Por la responsabilidad y exigencia de sus funciones, los siguientes servidores públicos tendrán derecho a gastos de representación. Deberían tener únicamente el presidente y vicepresidente, ministros y viceministros y las máximas autoridades ejecutivas de algunas dependencias, ¿no? Reducción del gasto en consultorías. Mm, Actualmente tenemos las figuras, ¿no? De consultorías. Unas son denominadas por producto y otras son consultorías individuales de línea. Gran parte del personal con que cuentan ahora las entidades públicas, gran parte, en algunos casos llegan hasta el 50% del personal que tienen este tipo de contratos, consultorías individuales de línea, ¿no? Y el otro 50% sí corresponden a la figura de personal de planta, por ejemplo, ¿no? O personal permanente, ¿no? Y el otro 50% firman contratos bajo esta figura. También debería realizarse una reducción, ¿no? Nosotros como auditores, si se menciona este decreto en el presupuesto general del Estado, entonces tendremos que evaluar, ¿no? Todo lo que se menciona en este decreto y si las entidades públicas están cumpliendo, por lo que
se determina anualmente, ¿no? En el presupuesto general del Estado. Luego se tienen las remuneraciones de consultores unipersonales, lo que ahora se denominan consultores individuales de línea. Personal eventual. Se elimina el gasto de la partida 121, personal eventual, para contratos de personal que cumplan funciones administrativas. Si bien es cierto, en ese momento se eliminó, como dicen acá, pero actualmente si pidiéramos información a alguna entidad pública, vamos a ver que nuevamente, ¿no? Se han creado este tipo de contratos eventuales o personal eventual. Luego, supresión de los ítems acéfalos del programa de reforma internacional, institucional. Esto ya no está vigente. Contratación de abogados externos, ¿no? También se debería tener una limitante. Servicios de telefonía celular, ¿no? También acá se mencionan algunas restricciones. Pago de servicios de telefonía celular. Se autoriza el pago mensual. Bueno, acá teníamos un límite, ¿no? Podían cancelar de manera mensual solamente 800 bolivianos. Pero si ahora vemos, ¿no? Estos pagos se han incrementado de manera ni siquiera al 100%, ¿no? La mayoría de los servidores públicos y más si son, bueno, obviamente, ¿no? Por el cargo, seguramente ejecutivos, ¿no? Tienen una cuota mensual solamente, en una sola persona, ¿no? Estos 800 bolivianos ahora solamente se invierte. Costo de servicio de comunicaciones. Autoridades beneficiarias de vehículos oficiales, ¿no? Anteriormente se tenía estas restricciones, no deberían comprarse, por ejemplo, vehículos nuevos, pero ahora, ¿no? Si nos damos una vuelta por la Plaza Murillo, veremos vehículos, ¿no? Modernos, vamos a decir, ¿no? Pero de acuerdo a este decreto supremo no deberían comprarse más, ¿no? Uso de vehículos oficiales. El uso de vehículos oficiales para labores operativas deberá ser reglamentado en el plazo de 60 días por cada entidad, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades. Bueno, se ha emitido un reglamento y se dice, ¿no? Y se tiene razón, los vehículos oficiales, es decir, aquellos vehículos que tienen placas oficiales, solamente deberían circular entre lunes a viernes, ¿no? Ya que se considera esos días como laborables. No deberían circular en feriados ni fines de semana, ¿no? Pero ahora, nosotros como auditores, ¿cómo podríamos verificar que efectivamente se ha utilizado solamente de lunes a viernes o se han utilizado también en feriados y fines de semana? ¿Habrá alguna forma en que podamos verificar? ¿Se les ocurre algún procedimiento que podríamos aplicar? La mayoría de las entidades públicas, ¿no? Tiene vehículos. Y tiene relación, ¿no? Con este consumo de combustible. Ya que se menciona algo, ¿no? Solo podrán recibir hasta 16 litros por día, de lunes a sábado, con excepción del presidente y vicepresidente y primera dama de la nación. A ver, ¿se les ocurre alguna forma en que podríamos evaluar, verificar que efectivamente estos vehículos no hayan sido utilizados en fines de semana o feriados? ¿Alguien? El licenciado con el tacómetro o el kilometraje del vehículo, digamos. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, por lo general, ¿no? En los manuales o en los reglamentos que se elaboran en las entidades públicas, para el caso de vehículos y motocicletas,
se dice, ¿no?, que los responsables, en este caso los conductores, deberían elaborar unas tarjetas que se denominan o que se conocen como bitácoras. A lo mejor hemos escuchado, ¿no? En las bitácoras se establecen, ¿no?, las fechas, luego los destinos a donde se hubieran trasladado, los motivos, la cantidad de ocupantes, ¿no? No debería excederse en algunos casos, ¿no?, la capacidad máxima. Si es una vagoneta y puede trasladar hasta 7 personas, ese debería ser el límite, ¿no? Pero en cambio, algunas veces se exagera, ¿no? Suben 10, 15 personas. No debería ocurrir aquello. Y luego en esta bitácora también se menciona lo que mencionabas, el kilometraje, ¿no? El kilometraje recorrido. Y luego la cantidad de combustible que se ha utilizado. Entonces nosotros, ¿no?, en un trabajo de auditoría podríamos evaluar el uso o el destino, el resguardo de los activos fijos, ¿no? Dentro de los activos fijos podríamos evaluar el uso de los vehículos. Solicitaremos ese documento, ¿no? Y podremos hacer, ¿no?, un promedio de cuánto se recorre entre lunes a viernes acá dentro de la ciudad de La Paz. Y podríamos, a ver, nos podrían decir, ¿no?, que realizamos viajes hasta el Alto o alguna vez hasta un poco más allá, los Yungas. También podremos elaborar, ¿no?, un promedio, y en base a ese promedio determinaremos si realmente estos vehículos han sido utilizados solamente para fines de la que tienen relación con la entidad pública o tal vez se han realizado para otros fines, ¿no? Luego, prohibición de compra, ¿no? Y como podemos ver acá, prohibición de compra o alquiler de vehículos. Se prohíbe a las entidades públicas la compra o alquiler de vehículos, pero bueno, hasta creo 12, antes del 2010, ¿no?, se tenía esta prohibición vigente. Se decía en ese entonces, ¿no?, no podemos comprar vehículos nuevos porque es un gobierno del pueblo y tenemos que dar el ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a dar el ejemplo si nosotros utilizamos con vehículos de último modelo, ¿no? Pero eso quedó atrás, ¿no? Y nuevamente, si nos damos, o simplemente pasar por las puertas, ¿no?, de algún ministerio o de alguna dependencia pública, vamos a ver, ¿no?, qué tipo de vehículos tienen. Y el caso de alquileres también se excedían en algunos casos, ¿no? Y como sabemos, el, el alquiler de vehículos no es nada económico, ¿no? Tiene un costo. En anteriores años, y a lo mejor también actualmente, ¿no?, se exceden en estos gastos. Y con el justificativo de que tienen que realizar, ¿no?, viajes a poblaciones rurales, y entonces se tiene que brindar, se justifica también seguridad al personal, que en algunos casos no se cuenta con o no existen servicios de transporte hacia esas poblaciones, ¿no? Se justifica de esa manera. Luego tampoco, ¿no?, se deberían comprar o alquilar bienes inmuebles. Como podemos ver, ¿no?, actualmente, como les menciono, en los presupuestos generales en los presupuestos, en el presupuesto general de la nación, se reitera nuevamente, ¿no?, este término de austeridad. Entonces, en un trabajo de auditoría acudiremos, ¿no?, a este decreto a ver el contenido, ¿no? Y luego evaluaremos si efectivamente se cumple o no lo establecido cuando se menciona en el término de austeridad. Se entiende por tasa de implementación del control interno. Esto siempre y cuando, ¿no?, se lleven adelante reuniones y se conformen estos comités de control interno, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva delegará también a otro personal para que conformen este comité de control interno, que evaluará en qué medida se ha implementado, ¿no?, estos sistemas. No es usual que existan